Bien, vamos a continuar con las derivadas de funciones. Aquí tenemos una función f de x igual a la raíz cuadrada de 3x menos seno de x. Muy bien. Primero vamos, antes de empezar a derivar esta raíz, podemos llevarla a un formato potencial. Como es una raíz cuadrada, se convierte en una potencia de un medio, es decir, f de x igual a 3x menos seno de x un medio. La pregunta es ahora, ¿qué fórmula es la que deberíamos usar para derivar esta función? Fíjense que por un lado tenemos una función seno y tenemos una función potencia. Debemos analizar cuál es la operación más importante, la más externa, y sería en realidad la potencia, ¿sí? Porque todo este paréntesis está siendo sujeto, está siendo sometido a la aplicación de una potencia. Entonces, debemos trabajar en función a la fórmula para una potencia, que es nuestra fórmula número 6, que la tenemos en la parte inferior, que es un factor b elevado a n, donde el factor b para nosotros será el 3x menos seno de x. Ese será el factor b. Bien, derivando, ¿qué dice la fórmula 6? El n se viene adelante, nuestro n es un medio, se viene adelante. Se copia la expresión b tal como está, pero se le resta 1 a la potencia. Se copia toda esta expresión 3x menos seno de x, pero se le resta 1 a la potencia, es decir, un medio menos 1. Y luego se le saca la derivada al factor b, es decir, la derivada a 3x menos seno de x. Muy bien. Esta potencia de un medio menos 1 en realidad queda como una potencia de menos un medio. Y aquí tenemos que derivar este factor, tenemos que derivar 3x y tenemos que derivar seno de x. Para derivar un seno, acá tenemos la fórmula 14 que nos va a permitir guiarnos. Entonces vamos derivando. La derivada de 3x es directamente 3. La derivada de seno de x, acá en función a la fórmula 14, la derivada de un seno va a ser un coseno. Entonces este seno de x se convierte en coseno de x en el momento de derivar. Obviamente manteniendo el signo negativo que está delante. Muy bien. Ahora, este factor de 3x menos seno de x, que está elevado a una potencia negativa, podemos cambiar el signo a la potencia mandándolo al denominador. De manera que al estar elevado a menos un medio, al pasar al denominador pasa elevado a un medio. Pero para no dejarlo con una potencia fraccionaria, esta potencia de un medio se puede convertir en una raíz cuadrada, ¿cierto? De manera entonces que la derivada de esta función va a ser igual a 3 menos coseno de x sobre 2 raíz de 3x menos seno de x. De esa manera hemos encontrado la derivada de esta función, f de x. Vamos a hacer otro ejercicio y aquí tenemos otra función que dice f de x igual a coseno del logaritmo natural de 4x cuadrado más x. Muy bien. Antes de empezar a derivar esta función, debemos identificar cuál es la operación principal, porque fíjense que tenemos un logaritmo y tenemos un coseno. La pregunta es, ¿cómo derivamos? ¿Derivamos como logaritmo o derivamos como coseno? ¿Cuál es la operación más externa, la más importante? Va a ser el coseno en este caso, porque el coseno se está aplicando a todo el corchete. Entonces, la operación más externa es el coseno. Por lo tanto, para derivar esta función debemos hacerlo a través de la fórmula de coseno, que es la fórmula número 15 que tenemos acá abajo. ¿Y qué dice la fórmula 15 para derivar un coseno? Coseno de b, donde todo este corchete hará el papel del factor b, según la fórmula de coseno. Para derivar es igual un signo negativo adelante. Acá está el signo negativo. Debemos sacar la derivada de b. Recordemos que b es todo el corchete. A todo ese corchete hay que sacarle la derivada todavía. Lo vamos a dejar pendiente un momento. Por el seno de todo el factor b. Por el seno de todo el factor b. El factor b, recordemos nuevamente, era el corchete. Muy bien. Para poder obtener la derivada de esta función nos falta derivar este factor que dice logaritmo natural de 4x cuadrado más x. Acá. ¿Cómo derivamos este factor? ¿Cuál es la operación principal? Si bien hay 4x cuadrado más x, que está dentro del paréntesis, pero todo esto está sujeto a un logaritmo. La operación principal es un logaritmo. Por lo tanto, debemos derivar como un logaritmo natural. La fórmula 10 nos permite derivar un logaritmo natural. Dice el logaritmo natural de b. Ahora, esta expresión 4x cuadrado más x estaría haciendo el papel de b, ¿no? De este factor b. ¿Qué hizo su fórmula de derivación? La derivada de b, es decir, la derivada de este paréntesis.
lo dejamos aquí pendiente un ratito, sobre el factor b mismo sin derivar, es decir, sobre 4x cuadrado más x. Bien, vamos derivando esto entonces. La derivada de 4x cuadrado será 8x y la derivada de x es igual a 1. Fíjense que ya hemos encontrado entonces la derivada de este factor de logaritmo natural de 4x cuadrado más x. Eso donde tendríamos que reemplazar aquí en f de x, ¿cierto? Para poder tener ya la derivada de la función. Efectivamente, entonces, reemplazando en f de x, aquí que lo tenemos de color azul, la derivada del factor que acabamos de calcular, nos queda esto, ¿no? En lugar de colocar toda esta derivada, colocamos esta expresión que ya es su derivada. De manera que aquí tendremos la expresión de derivada de esta función f de x. Muchas gracias.